Amén. Así que, como vieron ahí, estamos, pues, de hecho, hoy terminando una serie a la que titulamos Cristo crucificado. Y en las últimas semanas hemos visto dos cosas en particular. Vimos que la cruz de Cristo desata emociones, desata reacciones. Vimos que la cruz de Cristo desata una respuesta en todos aquellos que la admiran. Algunas negativas, hasta ahorita hemos visto las respuestas negativas, otras positivas. Y así que hace un par de semanas vimos cómo Cristo crucificado es tropiezo para algunos. Es más, dice que era tropezadero, para los judíos. Los judíos tenían bien enmarcado una visión que ellos pensaban muy clara acerca de quién era el Mesías y lo que el Mesías tenía que venir a hacer. Y de repente viene el Mesías y se le ocurre, ¿cómo se le ocurre? Se le ocurre comenzar a hacer las cosas un poco diferentes a las que ellos pensaban que él tenía que venir a hacer. Y la gente comienza a tropezar con Jesucristo, comienza a tropezar con el hecho de que él era el Mesías, pero el Mesías tenía que haber hecho esto y vino y hizo esto. Bueno, vimos cómo es tropezadero para algunos, y vimos que realmente esto no era solo los judíos, ¿sí? Muchos hoy en día pueden tropezar con el hecho de que Dios es Dios, y a veces Dios se comporta como Dios y hace las cosas a su manera. Y cuando hace las cosas a su manera, muchos están tropezando. Es que yo no podría creer en un Dios que quisiera que fuera Dios, ¿sí? Yo no podría creer en un Dios que tuviera un mejor plan, o sea, pero para muchos el día de hoy sigue siendo tropezadero, ¿sí? Ahora, la semana pasada vimos que para otros, ¿sí?, Cristo crucificado es locura. Y decía que era locura para los griegos, ¿sí? Que porque los griegos buscaban que todo tuviera sabiduría, lógica, una razón detrás de todo. Y la semana pasada tuvimos un momentito muy honesto. Y por un momentito nos olvidamos de que somos cristianos desde hace años, ¿sí? Y analizamos muchas de las enseñanzas de Jesucristo y nos dimos cuenta que realmente, si somos honestos, realmente algunas suenan a locura, ¿o no? Si sacamos a Dios de la ecuación de muchas de sus enseñanzas, suenan a locura. Y hay gente allá afuera que se enoja y se frustra con los cristianos porque dicen: es que el mundo no funciona así. Pero nosotros estamos aferrados a la palabra de Dios, a nuestra fe. ¿Y qué más? O sea, tenemos a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado, y de repente algo pasa. Y es que a algunos, Dios en su misericordia decide abrirles la mente y abrirles el corazón y permitirles que comiencen a ver que detrás de lo que parecía ser locura, realmente hay sabiduría, hay poder. Y vimos, y si me acompañan, váyanse a 1 Corintios capítulo número 1, ¿sí? Este es el texto en el que hemos estado las últimas 2 semanas y el texto en el que vamos a terminar el día de hoy. 1 Corintios capítulo número 1, y vamos a estar en el versículo número 23. Y el apóstol Pablo le está predicando a los corintios y les dice algo. Después de estar armando todo un argumento acerca de la cruz y cómo era locura para unos, dice, ¿y dónde está el sabio? Y el escriba dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es lo que hemos descubierto. La cruz, Cristo crucificado, ¿sí?, va a volver locos a algunos, va a confundir a otros, pero a algunos, a aquellos a los que Dios ha llamado, a los que Dios en su misericordia ha abierto los ojos, la cruz va a tomar un sentido completamente distinto. Va a ser maravilloso, va a ser increíblemente poderoso, va a ser increíblemente sabio lo que vemos nosotros en la cruz. Y de eso, precisamente de eso, quiero hablar el día de hoy. Quiero que veamos este último texto y vamos a hablar de cómo la cruz es el poder de Dios y cómo la cruz es la sabiduría de Dios. Pero antes, déjenme empezar por algo quizás no tan evidente en este texto. Quiero que lo vean así. En el versículo 24 decía, dice, para algunos es locura, para otros es tropezadero, más para los llamados, tanto judíos como griegos.
Ahora, paremos aquí un momentito. Porque a veces estamos en ambientes, quizás en el ambiente de trabajo, quizás en el ambiente de la universidad, quizás en el ambiente familiar. A veces estamos en ambientes donde pareciera que hay una cultura o una sociedad muy adversa al cristianismo. Y podemos llegar a creer que son más los que están en contra de los que están a favor. Podemos llegar a creer que ya nadie quiere creerle a Dios. Y me encanta, hay un predicador que lo puso de esta forma, porque me encanta la forma en que ese predicador lo ponía. Y él decía, el judío y el griego, miren qué lindo decía, el judío y el griego no despoblarán nunca el cielo. Los coros de gloria no perderán un solo cantor a causa de toda la oposición de judíos y griegos. Saben, Dios tiene, y Dios siempre tiene, Dios tiene un remanente fiel, un remanente que Él, Dios, escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dijo, en medio de la locura que se va a armar, en medio de que todos van a responder adversamente, yo voy a escoger a algunos, a este remanente fiel, para que ellos puedan entender el poder y puedan entender la sabiduría que hay en mi cruz. Y Dios siempre ha escogido a algunos. Y me encanta el hecho. Me encanta el hecho que dice, y de los llamados, más a los llamados. Y miren lo que dice, así judíos como griegos. Me encanta eso. Porque sería muy fácil. Yo sería un terrible Dios. Eso ya lo sé desde hace ratos. Sí, pero si yo fuera Dios, yo probablemente hubiera dicho, ok, estos no quieren, busquémonos a otros. Hubiera despreciado completamente este pueblo, hubiera buscado a un pueblo, hubiera creado otro pueblo, un poquito más dócil, ¿sí? Pero me encanta que dicen, más de los llamados, así judíos como griegos. Dios dice, sí, estos me van a haber rechazado, estos van a haber llamado locura lo que yo hice, algunos van a haber tropezado porque yo me comporté de maneras distintas, sí, pero aún de en medio de estos que me rechazaron y me crucificaron, aún en medio de estos que se burlaron de ellos, voy a llamar a algunos, voy a convencer a unos, voy a atraer a unos, voy a seducir a unos, para que ellos en medio de su locura entiendan la gloria de la obra en la cruz del Calvario. Díganme si no les encanta esto. A mí me encanta esto, porque me hace creer que aún en medio de mi locura Dios no me desecha. Que en medio de mi locura Dios no se va a dar la vuelta y decir, ok, busquemos al siguiente. No, en medio de mi locura Dios puede voltear a ver y decir, no, pero voy a llamar a algunos de esos locos, sí, en medio de los que me acusan, en medio de los que me crucificaron, de ellos voy a sacarme un pueblo, de ellos voy a escogerme a un pueblo, de ellos voy a llamar, es la palabra que usa, voy a llamar. Y hoy en día son muchos los judíos, y lo digo entre comillas, ¿sí? Porque todos caemos en el error que cayeron los judíos. Son muchos los judíos que han dejado a un lado su legalismo, que han dejado a un lado su justicia propia y han venido a Cristo para que Cristo les salve. Son muchos hoy en día los griegos que buscaban sabiduría, los intelectuales, los filósofos, los pensadores que han entendido en medio de eso, Dios les ha iluminado y han puesto su mente brillante, quizás rendida al trono, rendido a los pies de Cristo para servirle a Él. Me encanta. Dios escogió a los que llamó, los llamó de en medio de los mismos que lo habían rechazado, ¿sí? Y hay algo maravilloso sobre ese llamado que Dios hace a sus escogidos. Porque todos aquí que han aceptado ese llamado, todos aquí que han caído rendidos delante de Cristo, ¿saben esto? Que quizás habías oído el evangelio 1000 veces, ¿o no? Quizás habías crecido en la iglesia, quizás tus papás te lo habían predicado, tu pastor te lo había predicado, tu líder de jóvenes te lo había predicado, tus hermanos te lo habían predicado y no tenía sentido. Y de repente algo pasó. De repente hubo un momento y es como que si ese llamado que Dios hacía al mundo de repente comenzó a tener tu nombre. Y es como que Dios en medio de todo eso comenzara ahora a llamarte a ti por nombre.
Y aquello que estabas escuchando, ¿sí? Donde quizás ibas a la iglesia a burlarte de a ver qué locuras decían, y de repente eso que estabas escuchando y de aquello que te burlabas comenzó a tener sentido, y comenzaste a sospechar que a alguien le había pasado el chivo al pastor, porque todo eso que estaban diciendo parecía hecho para ti, ¿o no? Ese es el llamado que Dios nos hace, ¿sí? Porque hay una diferencia entre que alguien haga un llamado general y que alguien te llame a ti. Si quizás te fuiste a algún campamento de verano, hay una diferencia entre que de repente suene la campana y digan es hora de comer, nadie llega. Sobre todo todos están jugando. Yo lo sé, acabamos de pasar unos días en la playa con mis hijos. Uno ahorita a comer, ni se inmutan en la piscina, de verdad, ni siquiera creen que estamos hablando con ellos. Pero hay una diferencia entre gritar, ¡hey, está lista la comida!, a quitarse uno la camisa, meterse a la piscina, agarrar al niño de la mano y decirle, Mateo, te estoy llamando, es hora de ir a comer, darle la mano, sacarlo de la piscina y sentarlo en la mesa. El llamado del evangelio está en todas partes. El llamado del evangelio está en todas partes. Salomón decía, la sabiduría clama por las plazas. Pero los que han respondido son aquellos a los que Dios, en su misericordia, ha llegado donde ellos están, les ha tomado la mano, ha susurrado su nombre y les ha dicho, necesito que vengas conmigo. Y entonces no nos queda otra más que responder, ¿o sí? Cuando Dios te llama a ti, cuando Dios pronuncia tu nombre, cuando Dios te está llamando específicamente a ti, no hay otra más que responder. No hay otra más que decir, heme aquí, Señor. Y Pablo nos dice, miren, para los judíos, tropezadero, para los griegos, locura, pero para los llamados, para aquellos a quien Dios llegó y les dijo, no, estoy llamando al mundo, sí, pero te estoy llamando a ti. ¿Vendrías conmigo? El mismo Saulo, persiguiendo cristianos. ¿Qué quieres que haga, Señor? No le tuvieron que explicar mucho, él ya sabía que él era Señor. Dice, para los llamados, así judíos como griegos. Y aquí nos comienza a decir algo lindo. Miren, versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, dice, poder de Dios. Cristo es el poder de Dios. ¿Poder para qué? Póngale pausa, una pequeña pausa ahí. Váyanse a Romanos capítulo número 1. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo está escribiendo a un pueblo que obviamente eran los romanos. O sea, ellos habían visto todo lo que el imperio romano tenía que ofrecer. Y les dice a los cristianos que estaban ahí, les dice, miren, necesitan saber esto. Yo, versículo 16, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvar. Y es que esto es lo que necesitamos entender. Solamente por medio de la cruz podemos encontrar salvación. No hay otra manera. No hay otro camino. El precio tenía que ser pagado. La deuda tenía que ser cancelada y la paga del pecado era muerte. Y alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Y solamente en la cruz es que encontramos un alguien lo suficientemente digno para pagar por los pecados que merecían la muerte de aquellos que los habían cometido. ¿Saben qué creo que nos pasa a veces? A veces creo que el tema de la salvación ya no nos impacta tanto. Creo que ya no nos impacta tanto, ha dejado de impactarnos porque vivimos en un mundo que nos ha hecho creer que nos merecemos todo. Sin cuentos, hace algunos meses llevamos a Mateo, mi mayor, ¿sí? lo llevamos a un campeonato de karate.
Entonces hay una modalidad del campeonato que se llama dupletas, ¿sí? Donde es una sola pelea, todos ganan un trofeo, ¿sí? Todos ganan el trofeo. Y entonces, miren, el pobre niño le fue terrible, lo sopapearon por todas partes. Donde él volteaba a ver, alguien lo pateaba y le pegaba. El mismo niño lo pateaba y le pegaba. Le fue re mal. Pero ¿saben qué pasó? Terminó la pelea y le entregaron un trofeo. No tan gloria a Dios eso. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Le digo, mijo, ¿qué te pasó? Papá, gané. No ganaste, le digo yo. De verdad que no ganaste, en serio, que te fue muy mal. No, papá, mira, me dieron un trofeo. Vivimos en un tiempo donde todos se merecen el trofeo y donde todos se van al cielo. Y entonces la salvación nos ha dejado de impactar, porque nos sentimos dignos de ella. Se nos ha dicho que la merecemos. Se nos ha dicho que es nuestro derecho. Quizás, pienso yo, al ser liberados de la religión, fuimos liberados también de este sentimiento de culpabilidad que la religión traía sobre uno y la apachaba a uno. Y gloria a Dios por eso. Por eso sí, gloria a Dios. Sí, y gloria a Dios por eso. Pero se nos ha olvidado que sí éramos culpables, ¿sí? Y que sí merecíamos castigo. Y que si fuimos liberados de algo, fue porque Jesús pagó el precio por nosotros y nos trajo salvación. Si no estamos siendo condenados, es porque alguien, Jesús, ¿sí?, tomó nuestro lugar y recibió la condenación que nosotros merecíamos, ¿sí? En la cruz, dice la Biblia, había un acta, había un documento, se le llama el acta de decretos que nos era contraria. En ese documento estaba listado nuestros pecados, estaban listados nuestra deuda hacia Dios, y se ponía ahí. Y la Biblia dice, fue clavada esa acta de decretos en la cruz y fue anulada por medio de la cruz del Calvario, ¿sí? Cristo crucificado es el poder de Dios para anular el acta, para traer salvación. ¿Saben para qué es? Es el poder de Dios para reconciliarnos con Dios. Váyanse, están en Romanos, ¿verdad? Cambien un par de páginas, váyanse al capítulo 5. Capítulo 5, versículo número 10. Miren lo que dice. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, seamos honestos, y quizás esto es una cuestión cultural, el tiempo en el que estamos, pero si algunos de ustedes como yo, pensar en enemigos suena así como que extraño, ¿no? O suena del tiempo medieval, o suena de una película de superhéroes, ¿sí? Pero así, este es mi enemigo, ¿sí? Ya eso no pasa, o sea, ya no hablamos en esos términos, ¿sí? Ya no hablamos en el término, o sea, me es difícil pensar que hay alguien allá afuera conspirando para hacerme daño, ¿sí? Hay gente que nos hace daño, sí, pero la verdad es que no estoy peleando con nadie. Ahora, si pienso en enemigo, conozco la Biblia lo suficiente, pienso en el diablo, ¿sí? Porque, déjeme retroceder, la Biblia dice que éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Ahora, eso es terrible, ¿saben por qué? Porque la imagen mental que tenemos de la salvación es: yo vengo corriendo de un diablo feo que me quiere hacer daño para que Jesús me proteja, ¿verdad? No. La Biblia nos dice: yo vengo corriendo de Dios que me está persiguiendo para destruirme. ¿A quién voy a correr? Me gusta pensar en un enemigo al que tengo chance, ¿sí? Al que tengo que hacer algún chance de derrotar, algún enemigo que tiene una debilidad. No, si yo era enemigo de Dios, ¿a dónde voy a correr? ¿Cómo me voy a esconder de ese enemigo? Dice, éramos enemigos de Él por causa de nuestros pecados, pero fuimos reconciliados con Él. Hicimos las paces con este enemigo. Hicimos las paces con aquel que tenía el poder y la razón y la justificación para destruirnos. Hicimos las paces por medio de Jesucristo.
en la cruz. Saben, hermanos, no queremos a Dios como enemigo. De verdad, no queremos a Dios como enemigo. Y la única forma de no tenerlo como enemigo es a través de la cruz. Pero Cristo crucificado no solo es el poder de Dios para salvarnos. Me preocupa a veces, de verdad me preocupa a veces, que tanto el cristianismo es como que el plan de escape de Dios para su gente del mundo. Y entonces venimos a Cristo y ya nos queremos ir y ya se acabó. Salvos. La semana pasada, saliendo de aquí, tuve el privilegio de ir a oficiar una boda. Y siempre que oficio una boda hay un sentimiento. No soy antirromántico, creo en el matrimonio, no me malentiendan. Sí, celebramos el amor de dos personas uniéndose en pacto delante de Dios. Pero todo aquel que ya lleva unos 10 años casado, díganme si no hay algo que pasa cuando uno va a una boda y uno ve el estrés de las flores, y uno ve el estrés de la decoración, y uno ve que alguien se afana porque la niña no puso el pétalo a 3 centímetros de la grada. O sea, y nos afanamos por todo eso, o porque el tono magenta de la dama no era exactamente. Y uno dice, y de verdad no lo hago, pero quisiera mientras estoy predicando una boda decirles: ¿saben que el matrimonio es mucho más que este día? ¿Va? Y que de aquí a 10 años, ¿sí?, las preocupaciones de las flores y el color del vestido no van a ser nada, porque el matrimonio es todo lo que pasa en ese periodo en medio, intermedio, ¿no? Me preocupa que a veces así vivimos nuestro cristianismo. ¿Sí? Estamos afanados y preocupados por ese día, que el llamado a la salvación sea perfecto, que todo eso, que el agua tenga colorcito para bautizar. Entonces, yo no sé, estamos preocupados de que todo eso pase y se nos olvida que el cristianismo se da en ese momento donde ya fui salvo, pero todavía estoy siendo salvado. Porque ahí es donde vivimos hoy. Ya soy perfectamente salvo, pero todavía estoy siendo salvado. Hasta el momento en que el Señor me llame a casa. Y en ese medio es donde vamos a crecer, donde vamos a madurar, donde realmente vamos a conocer a Dios. Y claro, Dios en su misericordia a veces nos da empujones y pareciera que subimos 10 gradas en un solo paso. Y de repente parecemos estar más estancados. Pero ¿saben qué? Cristo crucificado es el poder de Dios, no solo para salvarnos, no solo para hacernos entrar, no solo para hacernos que crucemos la puerta. Cristo crucificado es el poder de Dios para todo ese en medio, para caminar con nosotros todos los días, de aquí hasta que Él nos llame a su presencia. Cristo crucificado, Él prometió que iba a ser el poder para guardarnos sin mancha del pecado. Iba a ser el poder para cambiar y para que nuestro corazón verdaderamente fuera transformado por Él. Ese es el poder que encontramos en la cruz. No solo el poder de vencer el pecado, es el poder de permanecer y cambiar y ser libre de pecado mientras el Señor nos llama a casa. Porque miren, a menos que ustedes sean como el ladrón en la cruz, que le dijo: sí, en un par de minutos te veo ahí arriba. Sí, a todos nosotros nos va a tocar ese en medio. A todos nosotros nos va a tocar ese en medio, donde necesitamos el poder de esa cruz para poder vivir fielmente por Dios. ¿Están conmigo o no? Cristo dice: mas a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios. Y después miren lo que dicen: y la sabiduría de Dios. Déjenme hablar de esto, aunque sea un momentito más. Y es que hay una noción, ¿sí? Hay una idea que como que ha invadido la cultura, ¿sí? En algún tiempo, hace 500 años, el sacerdote del pueblo era la persona más leída, más estudiada y más inteligente del pueblo, ¿sí? Hoy en día hay una noción donde se cree que un hombre religioso difícilmente puede ser un hombre sabio. Tendemos a pensar en los infieles, quizás en el ateo, en el científico, en el filósofo, como hombres de pensamiento profundo, como hombres de gran intelecto. Y creemos que un cristiano no tendría ni siquiera una oportunidad en un argumento contra uno de ellos.
Es más, me he topado con gente que les da miedo estudiar algunas disciplinas de la ciencia porque no va haciendo que entonces me demuestren que mejor que no me digan nada. Esto es un error. Esto es un error. El evangelio es la suma de la sabiduría. Sí, es el epítome del conocimiento, es el tesoro de la verdad, es una revelación de los secretos y de los misterios mismos de Dios. Eso es el evangelio. En el evangelio, no, ¿saben? Yo reto a cualquiera a que me encuentre un escenario donde podamos reconciliar perfectamente la justicia de Dios y la misericordia de Dios en un solo lugar. Porque saben, es fácil hablar de un Dios bueno. Y muchas religiones en el mundo hoy hablan de un Dios bonachón, Él no mandaría a nadie al infierno. Y es lindo hablar de ese Dios de amor y de misericordia, que no condenaría a nadie hasta que yo fui la víctima de un crimen terrible y estoy demandando que se haga venganza y que se haga justicia por lo que me hicieron. En ese momento el Dios bonachón no suena tan bonito, ¿sí? Porque ay, qué lindo que al asesino no lo van a condenar, pero ¿y mi justicia? ¿Y quién me va a hacer justicia por lo que me hicieron a mí? Por el otro lado es fácil también hablar de un Dios de justicia. Él va a castigar a todos los malvados. Claro, nadie se considera el malvado al que van a castigar, pero Él va a castigar a todos los malvados, ¿sí? Y realmente eso suena bonito hasta que yo soy el pecador que merece castigo. Pero hay un solo lugar, uno, donde la misericordia de Dios y donde la justicia de Dios son cumplidas perfectamente en una sola ocasión. Y es en la cruz. Porque saben, en la cruz vemos perfectamente satisfecha la justicia de Dios, en el sentido de que alguien tenía que pagar por el pecado cometido, donde debía de haber venganza, donde debía de haber castigo, y alguien fue castigado. Pero al mismo tiempo vemos perfectamente satisfecha la misericordia de Dios, en el sentido de que Él quiere perdonar al pecador, y en esa misma cruz, en ese mismo lugar, porque uno fue clavado, el otro es perdonado. No hay otro lugar donde podamos ver la justicia y la misericordia de Dios casarse tan perfectamente y entonces ver a un Dios que es completamente justo, castigando al pecado y al pecador, y perfectamente misericordioso perdonando aún al mayor de los pecadores. Creo que ya les he contado esta historia, pero se las vuelvo a contar. Supe de un pastor que estaba en una administración, en una consejería. Y mientras estaba en esa consejería, estaba aconsejando a un hombre cuya esposa le había sido infiel con su mejor amigo. Lo de mejor amigo no sé, me lo acabo de inventar. Sí, pero la esposa le había sido infiel, ese es el punto. Sí. Y entonces la esposa le había sido infiel y este hombre estaba salido de sí, estaba fuera de sí completamente, y el pastor le hablaba del perdón y el pastor le hablaba de la reconciliación y él no podía, él no quería, y de repente le dice el pastor, decime, ¿qué querés? Y se levanta, matando la mesa, y le dice, es que quiero sangre. Es historia de la vida real, esa no me la estoy inventando. Sí, quiero sangre, le dice él, y el pastor muy sabiamente le dice, hecho. Por el pecado cometido en tu contra se derramó sangre. Se va a derramar sangre, ya sea la sangre del pecador si no se arrepiente, o la sangre de Cristo en su lugar si él se arrepiente. Pero hay sangre derramada por ese pecado. Les voy a poner una cita aquí. Miren lo que dijo Spurgeon. Es uno de mis predicadores favoritos, bueno, muertos favoritos, pero miren lo que dijo Spurgeon. Spurgeon decía así, nuestra meditación sobre él
engrandece la mente. Y en la medida en que se abre nuestra alma en destellos sucesivos de gloria, nos quedamos atónitos ante la profunda sabiduría manifiesta en Él. Si ponemos a Cristo como el centro de nuestra mente y nuestro corazón y dejamos que toda ciencia orbiten alrededor de Él como que fueran planetas, orbitando alrededor del Sol, podemos, sin temor, aprender de todo. Y nos vamos a dar cuenta de cómo todo lo que está allá afuera sirve solo para hacer ver la gloria de este Sol alrededor del cual todo gira. El Evangelio, miren, el Evangelio, esto es lo lindo del Evangelio. El Evangelio, la sabiduría de Dios es tan simple que un niño puede entenderlo. Un niño puede entender lo que significa y a la vez es tan profundo que las más grandes mentes humanas apenas pueden comenzar a rascar la superficie de su sabiduría. ¿Alguna vez han visto una película en el cine? O en la tele o qué sé yo. No tengo ninguna así en particular en mente, pero alguna vez han visto una película donde estamos viendo la película y el malvado, llamémosle así ahorita, el malvado pareciera que es un genio, ¿sí? Tiene un plan maestro, ¿sí? A donde que sea lo que sea que quieran hacer, él está un paso adelante y les está ganando de alguna manera. Sea lo que sea que esté pasando, ahí el malvado ya lo pensó y ahí está, ¿sí? ¿No? ¿Han visto alguna película así? Y donde pareciera que el malvado es este genio y pareciera que es más astuto que el bueno, y llega un momento en la película donde pareciera que ese malvado tiene al bueno en contra de las cuerdas y le está pegando y está a punto del golpe final. Y de repente llega un momento en la película, sea el mero final o antecito, donde uno lo ve y quizás hasta el malvado lo ve y de repente se da cuenta que el malvado realmente nunca estuvo ganando, que siempre hubo un plan pero no era el de él, que todo estaba premeditado y es más, que todo lo que el malvado parecía haber hecho era solo realmente una parte en el plan de aquel que tenía verdadero control de todo y que él solito se estaba metiendo en la trampa. ¿Han visto ese tipo de película o no? Yo he visto que Oceans 11, 12, 13, alguna de esas, no sé qué número, una de esas fue así. Sí, miren, en esas películas uno parecía sabio y astuto sin darse cuenta que estaba jugando un juego donde él ya era el perdedor. Y descubrimos que el plan del bueno era tan bueno y tan elevado y tan, usamos la palabra bíblica, sabio, que para muchos parecía que no había un plan. Y cuando se revela al final, todos quedan admirados diciendo: wow, ¿cómo no lo vimos antes? No, ahora que ya sé lo que pasó, puedo ver lo que estaba pasando aquí y aquí y acá, y es tan obvio lo que se estaba haciendo, pero no lo mirábamos. ¿Saben? Cuando vemos a la cruz, pareciera que el diablo estaba ganando y Cristo perdiendo, ¿no? Pareciera que el diablo había sido tan astuto que había logrado agarrar al Hijo de Dios, engañar a Herodes, engañar a los sacerdotes, engañar a todo el pueblo, voltearlos en su contra para clavar al Hijo de Dios en una cruz. Y parecía que él estaba ganando, parecía que él estaba en control, parecía que el plan era bueno y que Jesús estaba en contra de las cuerdas y estaban listos para darle el golpe final y terminar con él, sin darse cuenta que Jesús no era una víctima más en su guerra. Era un sacrificio escogido por Dios para ser ofrecido como un holocausto en su altar, sin darse cuenta que la sangre de Jesús no indicaba el fin o la derrota de Cristo, indicaba la apertura de las puertas que habían aprisionado a todos los demás prisioneros de esta guerra, y ahora le daban libertad a todos, no solo a Cristo.
Y 3 días después, Jesús es crucificado. Quizás hubo fiesta en el infierno. Yo me imagino que el diablo, como es viejo y diablo, ya sabía un poquito y dijo: esto fue demasiado fácil, algo está pasando aquí, ¿sí? Y quizás comenzó a atar cabos, pero los demonios estaban haciendo fiesta. Y 3 días después, en una mañana como esta que celebramos el día de hoy, Dios revela su plan y la tumba se abre. Y el Hijo de Dios sale triunfante, marchando de la tumba. Y ahí es donde todos ven que el diablo no era alguien muy sabio, que casi gana y que por esto se le perdió. Ahí es donde vemos que Dios siempre tuvo el control, que todo estaba pasando de acuerdo al verdadero plan maestro, al plan de Él maestro. Que la muerte de Cristo no solo condujo a la vida, sino también condujo a la gloria. Ahí es donde vemos nosotros que por haberse humillado en la cruz, fue elevado, fue levantado, fue exaltado, le fue dado un nombre alto, grande, para que en su nombre todos en el cielo y en la tierra caigan postrados ante Él, declarando que Jesús es Señor. Que es en la cruz donde Jesús ganó la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahí es donde realmente no nos queda otra más que unirnos al apóstol Juan diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo crucificado, para algunos locura, para otros tropiezo, pero para los llamados, así de judíos como de griegos, es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Y eso es lo que celebramos hoy. Y quizás, déjeme, ya estoy terminando. Quizás tú eres ya parte de ese grupo al que no hiciste nada para pertenecer ahí. Solo pues Él te agarró de la mano, Él susurró tu nombre, Él te llamó y aquí estás. Y gloria a Dios por eso. Pero quizás tú hoy veniste como aquel al que le ha parecido locura la cruz de Cristo, y veniste porque te ofrecieron almuerzo después, o veniste porque, pues bueno, es el domingo de resurrección y no tenía nada que hacer y pues, suena correcto ir a la iglesia, ¿eh? Yo no sé, pero quizás tú veniste y tú eras de esos a los que les parecía locura y tropezadero. De verdad espero que hoy encuentres que la cruz de Cristo no es tontería ni locura, sino poder y sabiduría de Dios. Y mi oración, Padre, no permitas que aquel aquí que no te ha conocido todavía rechace y desprecie a Cristo. Permite que hoy sea el momento en que sean llamados a la salvación. Así que hoy, qué mejor manera de terminar un día como este que primero celebrando a aquellos que han escuchado recientemente el llamado de Dios sobre su vida y han dicho: aquí estoy. Quiero públicamente que lo sepa Dios y que lo sepa el mundo. Jesucristo es mi Señor. Veo el poder, veo la sabiduría en esa cruz. Pero no quiero hacer eso sin antes darte la oportunidad. Y si tú viniste hoy y hoy Dios te está llamando, y hoy Dios te está tocando, y hoy algo en ti se está despertando, y es como que Dios hubiera estado susurrando tu nombre, yo no quiero que te vayas sin darte la oportunidad. Y sabes, en muchas iglesias te dirían: ponte de pie, queremos orar por ti, ven aquí adelante. Aquí vamos a hacer algo distinto, porque sabes, bíblicamente el llamado era arrepiéntete y bautízate. Y así que ahí atrás, ahí donde ven a Sandri está levantando una camisa azul, ¿sí? Si tú viniste y quizás Dios te está moviendo y no te has bautizado y quieres dar el paso para hacerlo el día de hoy, tú ve ahí atrás, preséntate con Sandri. Te van a dar una camisa, te van a dar un short, ¿sí? te van a dar una toalla y sabes, queremos invitarte a que hoy públicamente le digas sí al llamado de Dios sobre tu vida.